Muy buenas tardes con todos. Bueno, en el marco del CID 2022 en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, voy a presentar este artículo denominado Análisis de datos sobre crímenes usando modelos de Machine Learning. Mi nombre es Atal Kumar Vivas y soy docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede Santo Domingo. El contenido de este video y de estas diapositivas tiene tres partes. La primera es la motivación y los objetivos, la segunda los materiales y los métodos y la tercera la evaluación y resultados. En la motivación nosotros habíamos visto la necesidad de hacer análisis sobre datos de crímenes debido a que tenemos un problema en Ecuador. Todos conocemos por los medios de noticias que es alarmante la situación de el número creciente de casos para todo tipo de crímenes en Ecuador. Entonces, esto últimamente pues se ha estado dando y por lo tanto se requieren de análisis de datos para resolver ciertos tipos de problemas con respecto al manejo de este tipo de crímenes por parte de las autoridades. Aunque los datos están disponibles en diferentes plataformas estatales, el análisis básicamente se lo hace de forma descriptiva y no siempre se lo hace con el fin de hacer inferencia o predicciones. Entonces, esa es la otra parte que a nosotros nos motiva para realizar este estudio. El objetivo principal de este trabajo es aplicar modelos de Machine Learning, es decir, de aprendizaje automático, que nos permitan predecir futuros crímenes para áreas específicas y para provincias específicas en nuestro país. Para eso disponemos de materiales y métodos. En la lista que tenemos aquí de materiales y métodos tenemos una colección de datos, base, y tres metodologías que nos van a permitir a nosotros hacer las diferentes predicciones. Se trata del Multiple Linear Regression Model, árboles de decisión de regresión y también los modelos Random Forest también de regresión. ¿De qué están conformados los datos? Bueno, existe en la plataforma del INEC, ustedes pueden encontrar una base de datos sobre los recuentos de los diferentes tipos de delitos por provincia y además por fecha mensual desde 2014, desde enero del 2014 y está actualizado hasta enero del 2022. Esos datos tienen esta forma. Como ustedes ven aquí, podemos ver que para las diferentes provincias de nuestro país se tiene el recuento de los casos. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de violaciones. Digamos que en la plataforma del INEC esto está mucho más comprimido, pero aquí están abiertos los datos ya exclusivamente para violaciones. Y entonces, como ustedes ven, en las fechas tenemos desde enero del 2014, bueno, pasamos por todos los meses y llegamos hasta enero del año 2022. Ahí tenemos el número de casos por provincia. Entonces, esta es nuestra base de datos que pues lo vamos a procesar un poco para poder acoplarla a los diferentes modelos. Entonces, en el preprocesamiento de datos, lo que hemos hecho es básicamente para utilizar los modelos de regresión, necesitamos obviamente variables dependientes y variables independientes. Entonces, como variable dependiente, nosotros estamos poniendo el número de casos que tenemos por provincia y por fechas y nosotros a esto lo queremos regresar con el hecho de que los datos pertenezcan o no a cierta provincia.
De modo que haciendo este procesamiento y utilizando variables dummy, ¿no? Para hacer justamente o para decirle a la computadora el hecho de que un dato pertenezca o no pertenezca a una provincia, entonces utilizamos variables dummy y por lo tanto el procesamiento nos da como resultado una matriz como esta, en la que como ustedes ven, nosotros tenemos aquí los datos de violaciones. Además tenemos la variable mes. Y acá tenemos el conjunto de variables dummy que nos permiten a nosotros decir si un dato o cierto recuento, en este caso de violaciones, pertenece o no pertenece a cierta provincia y en qué mes se dio este recuento, ¿no? Entonces, de esta manera hemos hecho un preprocesamiento de los datos para poder nosotros aplicar esta base a los diferentes modelos de regresión. Entonces, como ustedes ven, nosotros teníamos 97 observaciones por cada crimen, pero una vez hecho este proceso, tenemos una matriz que tiene 2.328 filas por 24 columnas en variables independientes, sumándole una variable más independiente y una variable más dependiente, pues tenemos la tabla completa que habíamos mostrado hace un momento. Hemos trabajado nosotros con tres casos específicos de tipos de crímenes, que son las violaciones, los robos o asaltos a domicilios y los robos o asaltos a personas. Para aplicar estos modelos hemos usado básicamente Python y las librerías concernientes al Machine Learning, específicamente de regresión. Estamos hablando del sklearn, que nos permite realizar estos modelos. Aquí ustedes pueden ver cómo, bueno, se ha hecho un recuento, la gráfica de los recuentos de los datos, como los había mostrado, de forma absoluta, es decir, son los recuentos absolutos, no relativos, de los casos, ¿no? Aquí podemos ver justamente, pues, una secuencia en el tiempo desde el 2014 al 2022 de cada uno de los recuentos por mes y para todas las provincias, como ustedes pueden ver. Los tres modelos que hemos aplicado son, en primera instancia, el Multiple Linear Regression. Y bueno, para resumir un poco el proceso, pues hemos hecho esta pequeña gráfica que, bueno, resume justamente lo que habíamos hecho. En principio tenemos ya los datos procesados y como en todo modelo de Machine Learning, pues hacemos una división de los datos. Hemos dividido en datos de entrenamiento y datos de prueba en una proporción del 80-20, ¿no? 80% para datos de entrenamiento y 20% para datos de prueba. Luego, pues, le hemos aplicado el modelo de Multiple Linear Regression o regresión múltiple y para nosotros medir el rendimiento del modelo nos hemos apegado a básicamente tres métricas que son el R cuadrado, el R cuadrado ajustado y el RMSE. Esto se lo aplica ya cuando el modelo haya sido corrido y se lo aplica básicamente a los datos de test para luego poder hacer predicciones. Asimismo, también aplicamos el modelo Decision Tree Regression o regresión por árbol de decisión, en el cual pues tiene una forma parecida de la configuración en el Python, excepto que aquí, bueno, tenemos que también indicarle los parámetros necesarios como son criterion, splitter, max depth y algunos otros, pero tal vez estos son los más importantes. Y nosotros le hemos configurado para nuestro caso con max depth igual a 3, es decir, 3 niveles en el árbol para
para que no se sobreajuste el modelo. Asimismo, hemos tomado las mismas métricas y luego pues hemos hecho predicciones. Asimismo, usamos el Random Forest Regression, en el cual del mismo modo, siguiendo la misma lógica también, se setean ciertos parámetros como el número de estimadores, criterion otra vez, max depth y max features, para lo cual pues hemos usado básicamente los criterios que están por default en el propio Python. Hemos probado algunos valores, sin embargo hemos visto que los criterios por default nos han funcionado bastante bien. Luego de aplicar esos tres modelos de regresión, aquí tenemos los resultados de las métricas para saber los rendimientos de los mismos. Pues aquí se puede hacer una comparativa de lo que pasó. Tenemos en la tabla 1 comparación de las métricas entre modelos de regresión para los casos de violaciones. En la tabla 2 para los casos de asaltos a domicilio. Y para el caso 3 o la tabla 3, para el caso de modelos de regresión aplicados a los casos de robos o asaltos a personas, ¿no? Aquí podemos ver, por tomar un ejemplo, tenemos que para violaciones el valor, los valores ajustados del R cuadrado, como ustedes ven para el múltiple linear regression tenemos un valor de 0.92, para el árbol de decisión tenemos el 0.87 y para el random forest 0.90. De este modo vemos que en este caso el adjusted R cuadrado pues le fue mejor al caso de la regresión múltiple, ¿no? Con un valor de 0.92. Así podemos ir analizando cada una de las tablas y hacer una comparación y saber pues cuáles modelos nos convienen como mejores predictores. Aquí a través del paquete OpenStreetMaps hemos hecho la gráfica de cada uno de los casos de delitos. En este caso tenemos violaciones y está aquí el recuento, digamos, absoluto, ¿no? No relativo para las provincias. Aquí podemos ver que, por ejemplo, para el caso de violaciones en Quito se daría la mayor cantidad de casos para junio de este año, 2022, se hizo la predicción para esa fecha. Y podemos ver que también por ahí le sigue Guayaquil y también Machala, ¿no? Como los puntos más importantes donde se darían este tipo de delitos. Por acá tenemos los asaltos a casas, pues vemos que Quito y Guayaquil y el Guayas, o bueno, las provincias de Pichincha y Guayas respectivamente, pues son los que deben preocupar a las autoridades debido a que tienen la mayor cantidad de casos de asaltos a casas, ¿no? El resto de provincias, pues algunas también pueden ser significativas como Cuenca, Loja, podemos ver ahí también en la ciudad de Manta, pero pues básicamente la mayor cantidad de estos delitos se los lleva Guayas y Pichincha. Finalmente tenemos los casos de asaltos. Vemos que la mayor cantidad se da en la provincia del Guayas, seguido de la provincia de Pichincha, y vemos pues ahí unos pocos casos relevantes en algunas otras provincias. Pero bueno, debido a la cantidad de personas, por supuesto Guayas y Pichincha tienen las poblaciones más grandes con respecto al resto del país, entonces era de esperar que nosotros obtengamos este tipo de resultados. Sin embargo, como ustedes ven, la diferencia con respecto al resto de provincias pues es muy grande. Finalmente tenemos las conclusiones. Bueno, este trabajo ha sido realizado con modelos de regresión básicamente. Hemos usado el Python. En algunas gráficas hemos usado también el R, específicamente el ggplot. También hemos usado el OpenStreetMap y Leaflet para hacer las gráficas en este caso, de los mapas.
Hemos hecho una comparativa de los tres modelos mediante, bueno, como ustedes vieron, mediante las métricas. Se mostraron las tablas resumen para poder saber cuáles son los modelos mejor ajustados, con mejor rendimiento y que puedan servir para hacer una mejor predicción o una predicción óptima de estos casos de delitos. Finalmente, bueno, como vimos también, se hace una comparativa con respecto a las ciudades o a las provincias de Pichincha y Guayas, que son las que más casos tienen. Y vemos, bueno, aquí el conteo de esos casos como predicciones para junio del 2022. En resumen, podemos ver que estos modelos nos permiten a nosotros realizar, ¿no? Predicciones de forma efectiva, y esto pues puede alertar a las autoridades para tomar acciones sobre lo que está pasando en nuestro país, que básicamente es alarmante el número de casos cada vez creciente de forma sostenida de estos delitos que no hacen más pues que hacer causar preocupación en la comunidad, en la sociedad y por supuesto también en la parte económica. Así es que, bueno, con esto pues vamos terminando y muchas gracias por la atención y esto ha sido todo con respecto a este trabajo.